Bien, chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? Nuestro tema del día de hoy se relaciona con sintaxis y vamos a reconocer el sintagma nominal y verbal, ¿ya? Es decir, ubicar al sujeto y al predicado. ¿Qué nos pide nuestro primer ejercicio? Dice, práctica de oraciones, subraya el sujeto y el predicado y se señala, dice, cada uno de sus núcleos, es decir, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Recordemos, chicos, que el núcleo del sujeto es un sustantivo, pronombre o palabra sustantivada. Y en el caso del predicado siempre es un verbo conjugado, ya sea que esté simple o compuesto, es decir, entre una sola palabra o entre más de una palabra. Vamos a ubicar primero el verbo, ¿les parece? Y al verbo le hacemos la pregunta para ubicar al sujeto. Aquí tenemos el verbo conjugado, vinieron. ¿Quiénes vinieron de visita al colegio? Unos niños. Aquí tenemos el sujeto y en este lado tenemos el predicado, ¿ya? Aquí está separado, mira, por esta línea, sujeto y predicado. El núcleo de sujeto es niños, es la palabra principal de quien se dice, vinieron de visita al colegio, y el núcleo del predicado siempre es un verbo. Chicos, ustedes van a poner aquí abajito, NS, y abajito de vinieron NP, que significa NS, núcleo del sujeto y núcleo del predicado, que es lo que nos pide nuestra oración. Subraya el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado de cada sintagma. Oración 2. La puerta del jardín está abierta. ¿Qué cosa está abierta? Obviamente le estoy haciendo la pregunta, el verbo copulativo está. La puerta del jardín. Entonces, esto es mi sujeto y a partir de esta es mi predicado. Aquí tenemos el núcleo puerta, porque eso es lo que está abierto, es la palabra principal de mi oración, y esta es mi verbo conjugado, verbo copulativo. Puerta es mi núcleo del sujeto y esta será mi núcleo del predicado. 3. Había jugado toda la tarde. ¿Quién había jugado toda la tarde? Él o ella. Y tenemos, chicos, que nuestro sujeto, si está entre paréntesis, significa que es tácito. O sea, no está escrito en la oración, pero se sobreentiende porque puede concordar con mi verbo conjugado. Había conjugado será mi predicado. ¿Cuál será mi núcleo de sujeto? Obviamente que este sujeto tácito, él o ella, como gustes. Y había jugado sería mi núcleo del predicado mis. ¿Y por qué las dos palabras había jugado? Porque jugado solo no puede ser verbo. Yo no puedo decir él jugado toda la tarde. Entonces a esto le llamamos verbo compuesto. ¿Ya? Este pronombre será mi núcleo del sujeto y había jugado será mi núcleo del predicado. Ciertas personas lo ponen en duda. ¿Quiénes lo ponen en duda? Ciertas personas. Subrayo aquí y desde lo ponen en duda mi predicado. ¿Ya? Donde mi núcleo va a ser aquí personas, que es la parte principal, y ponen que es el verbo, el núcleo del predicado. Entonces, personas será mi núcleo del sujeto, y ponen será mi núcleo del predicado. En la 5 dice, 2 testigos son suficientes. ¿Quiénes son suficientes? 2 testigos. Esto va a ser mi sintagma nominal y esto va a ser mi sintagma verbal. Tenemos testigos, mi núcleo del sujeto, y son mi núcleo del predicado. Testigos, núcleo del sujeto, y son núcleo del predicado. El único inconveniente es el tiempo. ¿Qué cosa es el único inconveniente? El tiempo. ¿Qué se dice del tiempo? Es el único inconveniente. ¿Ya? Cuando tenemos un verbo copulativo, podemos decir que o el sintagma de adelante o el de atrás podrían ser el sujeto, ya que son equivalentes. ¿Qué cosa es el tiempo? El único inconveniente. ¿Ya? Vamos a poner aquí como sujeto al tiempo. ¿Y qué cosa es el tiempo? El único inconveniente que a veces tenemos, ¿no? Aquí ponemos tiempo, mi núcleo del sujeto, estamos describiendo, que a veces suele ser un límite, ¿no? Pero todos quisiéramos que a veces el tiempo tenga más horas, ¿no? Y se nos pasa rapidito. Y el único inconveniente, y el predicado comienza desde es. Ya, si comienza desde es, ese es mi núcleo del predicado, es mi verbo copulativo. Ya, chicos, muy bien. Ahora vemos acá, la desobediencia a la autoridad será castigada. ¿Qué cosa será castigada? La desobediencia a la autoridad, sujeto, y será castigada, predicado. ¿Dónde colocamos aquí desobediencia a mi núcleo del sujeto? Ya estoy hablando de eso. A la autoridad sería mi modificador indirecto porque está encabezado por una preposición. Y acá tenemos el verbo copulativo. Chicos, recordemos que los verbos derivados de ser o estar son verbos copulativos. A veces solemos
A veces solemos no considerarlo, si son verbos copulativos. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, o también los derivados de estar. NP, núcleo del predicado. ¿Quiénes llegaron tarde? Carmen y Ana. Sujeto, ¿qué se dice de Carmen y Ana? Predicado, llegaron tarde. ¿Cuáles serán núcleos? Aquí tenemos dos núcleos, porque las dos personas son importantes. Hablamos de las dos, ambas llegaron tarde. Tanto Carmen como Ana. Entonces estamos frente a un sujeto compuesto formado por dos más núcleos, en este caso por dos. Llegaron será mi núcleo del predicado. Anoche cenaron temprano Luis y Tania. ¿Quiénes cenaron temprano anoche? Luis y Tania. Mi sujeto, y aquí tenemos mi predicado. Donde Luis será mi núcleo de sujeto, Tania también será mi núcleo del sujeto. Cenaron será mi núcleo del predicado, porque es el verbo, la acción que se desarrolla, ¿no? O estaré escribiendo a Luis y Tania. Núcleo del predicado, Luis, núcleo del sujeto, y Tania, núcleo del sujeto. Tarde llegó Susana. ¿Cuándo llegó Susana? Llegó tarde. ¿Qué se dice de Susana? Llegó tarde. Susana. ¿Quién llegó tarde? Susana. ¿Qué se dice de Susana? Llegó tarde. Entonces tenemos aquí, llegó, que es mi núcleo del predicado, la acción, y Susana, mi núcleo del sujeto. En el parque, Doris compró una paleta deliciosa. ¿Quién compró una paleta deliciosa en el parque? Doris. Mi sujeto, y compró una paleta deliciosa, predicado. En el parque también es parte del predicado, solo que está aquí dividido por el sujeto, ¿ya? En sí la oración es Doris compró una paleta deliciosa en el parque, solamente que aquí está como que en desorden, ¿no? Primero nos ponen el circunstancial del lugar, luego el núcleo del sujeto y luego el predicado, el verbo. Aquí tenemos el núcleo del predicado y aquí Doris tenemos al núcleo del sujeto. Tenemos al núcleo del sujeto y aquí tenemos al núcleo del predicado. Perforé las hojas y las dejé allí. ¿Quién perforé las hojas y las dejé allí? Obviamente que yo. Entonces estamos frente a un sujeto tácito, que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende que existe. Por lo tanto, este yo será mi núcleo del sujeto. Será mi núcleo del sujeto. Y perforé las hojas y las dejé allí será el predicado. Pero aquí tenemos solamente el verbo. Nos piden el núcleo que es perforé. Núcleo del predicado, muy bien. Tú eres un buen niño. Tú es el núcleo del sujeto, el pronombre, y eres un buen niño, el predicado. Eres sería mi núcleo del predicado o mi verbo, ¿ya? Tú sería mi núcleo del sujeto y eres mi núcleo del predicado. Nosotros sabemos portarnos bien. Nosotros, núcleo del sujeto, vamos a encerrar aquí, sabemos portarnos bien, es el sintagma verbal o el predicado. Sabemos, núcleo del predicado. Nosotros, núcleo del sujeto, y sabemos, núcleo del predicado. Ayudó a todos en el paseo. ¿Quién ayudó a todos en el paseo? La Miss, él, ella, vamos a poner ella, sujeto tácito, donde ella será mi sujeto, núcleo del sujeto, sujeto simple formado por un solo núcleo, voy a poner aquí núcleo del sujeto, y ayudó a todos en el paseo, mi predicado, donde mi verbo es ayudó, acción, ¿ya? Y coloco NP o núcleo del predicado. Muy bien, chicos, miren, hemos entonces encerrado todos los sintagmas nominales, los sintagmas verbales, hemos reconocido los núcleos del sujeto, que generalmente, como ven acá, son sustantivos, ¿no? Sustantivos, nombres propios, sustantivos comunes, como testigo, ¿no? Y en el caso del predicado, siempre está encabezado por el verbo, la acción, ya sea un verbo simple o compuesto, como el caso de habían jugado, miren. También tenemos que algunos núcleos del predicado son los verbos copulativos, derivado de ser, es, será, está, ¿ya? Entonces no olvidemos que estos verbos también son considerados núcleos del predicado, porque son los que les dan sentido completo a la acción. Dice acá, completo, ustedes lo van a completar, yo les voy a dictar. Acción de desear, ¿cómo se llama la acción de desear? ¿Cómo se llama? Deseado, deseo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá. Esto ustedes lo van a completar como tareita porque es un crucigrama, simplemente para que ustedes se ubiquen a núcleos de sujeto o sustantivos. Aquí igual, ¿ya?
Miren, aquí tenemos una estrellita que reemplaza la vocal A, una luna que reemplaza la vocal E, etc. Si aquí tengo una X, vamos a buscar a la X. La X es la consonante L, voy a colocar acá. Si la estrellita es la vocal A, coloco la. Es como una especie de operadores y van a reconocer la letra. Aquí tenemos más, es la O. Aquí tenemos división, el signo de división es la C. Entonces ustedes van a completar esto y van a encontrar el mensaje escondido. Chicos, esta parte es un poquito más lúdica para que ustedes puedan reconocer algunos núcleos, alguna terminología importante. Vamos a pasar ahora a analizar los sujetos, dice acá. Nos piden el núcleo, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Recordemos, chicos, que la aposición generalmente es una frase nominal que repite el significado del núcleo. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, Puno, la capital folclórica del Perú, por ejemplo, Garfield, el gatito flojo, etc. Repite el significado, ¿ya? Y también nos piden que ubiquemos al núcleo del predicado. A ver, un lujoso coche se detuvo en la puerta. ¿Qué cosa se detuvo ante la puerta? Un lujoso coche. Entonces vamos a analizar todo lo que nos piden del sujeto. ¿Qué cosa nos piden? El MD. Aquí tenemos un, que es un artículo. Tenemos el modificador directo. Tenemos lujoso, que es otro modificador directo porque es una cualidad de coche, es un adjetivo. Tenemos al núcleo del sujeto, que es coche, pero también nos piden que ubiquemos al núcleo del predicado. Entonces, si todo esto va a ser mi predicado, todo el sintagma que está aquí, mi núcleo del predicado solamente me piden esto va a ser de tuvo. ¿Qué es el núcleo del predicado? Mis el verbo conjugado. El verbo conjugado voy a colocar abajo del verbo NP, que significa núcleo del predicado. Entonces, ya ubiqué la estructura de mi sujeto que me piden, MD, MDNS. Recuerden que la estructura del sujeto es el núcleo del sujeto, los modificadores directos, que son artículos y adjetivos, califican el núcleo del sujeto de forma directa, sin ningún enlace. Y los modificadores indirectos se unen con mi núcleo a través de la preposición a través de enlaces. Y las aposiciones son frases que repiten los significados de los núcleos. En el ejercicio 2 dice, la ropa negra no le favorece. ¿Qué cosa no le favorece? La ropa negra. Mi sujeto, y acá tenemos mi predicado. Donde aquí vamos a ubicar en el sujeto la estructura, modificador directo, ropa núcleo del sujeto y negro modificador directo. ¿Por qué mis? Porque es un adjetivo que está calificando a ropa. Favorece mi verbo conjugado, entonces voy a colocar aquí núcleo del predicado. 3. La ciudad moderna está en el centro del distrito. ¿Qué cosa está en el centro del distrito? ¿Qué cosa está en el centro del distrito? La ciudad moderna. Subrayo, ubico la estructura que sería la MD, ciudad NS, moderna MD. Es decir, modificadores directos son los artículos y los adjetivos. ¿Ya? Y esta sería mi núcleo predicado. Y aquí le voy a poner NP. El vigilante de la obra no nos dejó pasar. ¿Quién no nos dejó pasar? El vigilante de la obra. ¿Ya? El vigilante de la obra sería mi sujeto, donde él recuerda que los artículos y los adjetivos son modificadores directos. Ah, pero acá tengo un MI. Claro, porque tenemos una frase que se relaciona con mi núcleo, pero a través de la preposición de. Entonces, si esta frase se relaciona con mi núcleo, está en el sujeto, inicia con la preposición de, con, sin, por o con cualquier preposición, se llama modificador indirecto. ¿Ya? No nos dejó pasar. Si tenemos el verbo conjugado, dejó pasar. Este será mi núcleo del predicado. Esto es mi núcleo del predicado y todo esto será mi predicado. ¿Ya? ¿Cuál es mi predicado acá? Desde esta. Los estudiantes responsables hacen sus tareas en sus casas. ¿Quiénes hacen sus tareas en sus casas? Los estudiantes responsables, sujeto. Donde los va a ser mi modificador directo. Estudiantes, núcleo del sujeto, y responsables, otro modificador directo, que es una cualidad. Hacen será mi núcleo del predicado o mi verbo. Todo esto es mi predicado. Y hacen será mi núcleo del predicado. La consideración a los demás evidencia nuestra real personalidad. ¿Qué cosa evidencia nuestra real personalidad? La consideración a los demás, ser respetuosos de los demás, ¿verdad? Recuerden que para ubicar el sujeto ubicamos primero el verbo, por eso que le estoy haciendo la pregunta al verbo. ¿Qué cosa evidencia que es el verbo? Nuestra personalidad, la consideración a los demás. Donde consideración es nuestro núcleo de sujeto y a los demás sería mi modificador indirecto. ¿Por qué mis? Porque está encabezado con esta preposición. Ah, mira acá. Es una preposición, entonces a esto le llamo MI. Mi verbo, mis, evidencia. Pues aquí está el verbo conjugado evidencia que encabeza a mi predicado.
Esto es mi predicado y evidencia sería mi núcleo del predicado. Las abejas trabajan muy contentas. ¿Quiénes trabajan muy contentas? Las abejas. Abejas va a ser mi sujeto y muy contentas las abejas mi sujeto y desde muy contentas mi predicado, ¿ya? A ver, vamos bien un poquito, ya. ¿Quiénes trabajan muy contentas? Las abejas. ¿Qué se dice de las abejas? Trabajan muy contentas. Las abejitas va a ser mi sujeto y trabajan muy contentas mi predicado. Donde la sería mi modificador directo porque está presentando mi núcleo y abejitas mi núcleo. Trabajan sería mi núcleo del predicado porque es mi verbo conjugado, indicando la acción de las abejitas. Las construcciones del nuevo bloque están conversando. Las constructores del nuevo bloque están conversando. ¿Quiénes están conversando? Los constructores del nuevo bloque serían mi sujeto y están conversando sería mi predicado. Donde los va a ser mi modificador directo, constructor es mi núcleo de sujeto y del nuevo bloque mi modificador indirecto. ¿Por qué mis? Porque está encabezado con la preposición de mis. Y están es el verbo copulativo, es mi verbo, en este caso mi núcleo del predicado. El hijo del vendedor de periódicos se puso enfermo. ¿Quién se puso enfermo? El hijo del vendedor de periódicos. ¿Qué se dice del hijo del vendedor de periódicos? Se puso enfermo. Donde él va a ser mi modificador directo, vamos a ponerlo más exquisito. El hijo sería mi núcleo del sujeto, del vendedor mi modificador indirecto. ¿Por qué del vendedor mi modificador indirecto? ¿Por qué? Porque está encabezado con la preposición de él. Ya del vendedor de periódicos, todo esto. Muy bien, del vendedor de periódicos. Todo es mi modificador indirecto. Muy bien, vamos a poner un negrito. Y puso sería mi núcleo del predicado. Puso sería mi núcleo del predicado. Ya, vamos a colocarlo acá. La novela de nuestro amigo Andrés vale mucho. ¿Qué cosa vale mucho? ¿Qué cosa tiene mucho valor? La novela de nuestro amigo Andrés. ¿Qué se dice de la novela de nuestro amigo Andrés? Vale mucho. Vamos a subrayar aquí entonces los elementos del sujeto que son modificador directo. Recuerda que todos los artículos son modificadores directos. Y de nuestro amigo Andrés va a ser el modificador indirecto. ¿Por qué mis? Porque está encabezado con esta preposición de. Y vale será mi núcleo del predicado. Le ponemos abajito verbo, ¿ya? Le ponemos aquí verbo, o sea, núcleo del predicado. El vestido gris te hace mayor. ¿Qué cosa te hace mayor el vestido gris? ¿Qué se dice de ese vestido gris que te hace mayor? Aquí empieza el predicado. Donde él, recuerden, los artículos son modificadores directos, vestido, núcleo de sujeto, y gris también un modificador directo porque es un adjetivo. Está modificando directamente el núcleo. Hace será mi núcleo del predicado, que es mi verbo conjugado. Una señora muy elegante se indignó. ¿Quién se indignó? Una señora muy elegante. Mi sujeto. ¿Qué se dice de la señora muy elegante? Se indignó. Aquí tenemos mi fórmula sintáctica, una, modificador directo, señora núcleo de sujeto, y muy elegante modificador directo. ¿Por qué mismo modificador directo? Porque no se relaciona con mi núcleo sin ningún enlace, está sin enlace, miren, muy bien. Y tenemos aquí el núcleo del predicado, que es indignó, que es un verbo conjugado, núcleo del predicado. El hombre más sabio se equivoca 7 veces al día. ¿Quién se equivoca 7 veces al día? El hombre más sabio. ¿Qué se dice del hombre más sabio? También se equivoca por lo menos 7 veces al día. Él, recuerden, los artículos son presentadores de los núcleos, son modificadores directos, y aquí tenemos otro modificador directo, más sabio. ¿No es preposición más? No. Se equivoca 7 veces al día, equivoca mi núcleo del predicado. Tenemos el verbo conjugado equivoca como núcleo del predicado. Los listos no siempre ganan. ¿Quiénes no siempre ganan? Los listos. Pero ganan los que son perseverantes, no los que confían en sí mismos. Aquí tenemos los, que es mi modificador directo, listos, núcleo de sujeto, y no siempre ganan, es una lección, ¿no? Para pensar que todos pueden ganar. Si así lo deciden y tienen mucha paciencia. Fue atacado con un palo por el ladrón con antifaz. ¿Quién fue atacado con un palo por el ladrón del antifaz? Él o ella. Eso vamos a poner aquí adelantito. El sujeto. Él fue atacado o ella. Este es un sujeto tácito. Todo esto es mi predicado. Mira, comienza con mi verbo. Fue atacado es mi verbo. Ponemos núcleo de sujeto. Es un sujeto simple, solo núcleo de sujeto. Y aquí colocamos
Y aquí colocamos núcleo del predicado, ¿ya? Vamos a ver, se me fue el lapicito, vamos a ver. Y aquí colocamos núcleo del predicado. Ya está. Núcleo del predicado. Este es un verbo compuesto, mira, formado por dos palabras. Vamos a subrayar. Vino alegre, vino una alegre niña al taller. ¿Quién vino al taller? Una alegre niña. Aquí tenemos mi sujeto, una alegre niña. Al taller sería parte del predicado y vino también parte del predicado. Entonces vamos a comenzar con el núcleo del predicado, que es vino. Lo que pasa es que a veces, chicos, las oraciones pueden estar así, desordenadas. Es un poquito para causarte confusión, pero como tú ya sabes cómo reconocer, no te vas a confundir. O sea, aquí el predicado está en dos estructuras y en medio está el sujeto. Una, modificador directo. Alegre es un adjetivo calificativo de niña. Niña es la palabra principal porque es mi núcleo. Este es el núcleo del predicado subrayado en negrito. Ayer en la noche fuimos a comer. ¿Qué nos fuimos a comer ayer en la noche? Nosotros. Sujeto tácito. Nosotros sería entonces mi sujeto tácito. Abajo voy a colocar NS, que significa núcleo de sujeto. ¿Qué cosa hicimos nosotros? Ayer en la noche fuimos a comer. ¿Dónde fuimos a comer? Será mi verbo compuesto o mi núcleo del predicado. ¿Ya? Voy a ponerlo en negrito. Todo esto de aquí es el predicado, pero fuimos a comer es mi núcleo. Pensé en el ofrecimiento generoso. ¿Quién pensé en el ofrecimiento generoso? Yo seré mi núcleo del sujeto, yo. Entonces yo voy a subrayar acá núcleo de sujeto. Obviamente ya saben que los sujetos pueden ser tácitos también, ¿no? Pensé en el ofrecimiento generoso será mi predicado. Donde pensé va a ser mi núcleo del predicado o mi verbo conjugado. NP, núcleo del predicado. Reía y corría por el parque mi perro siberiano. ¿Quién reía y corría por el parque? Mi perro siberiano. Se dice de mi perro siberiano, reía y corría por el parque. Reía y corría son mis dos núcleos del predicado, porque son las acciones principales que hace mi perrito siberiano. NP, corría también NP, hay dos núcleos. Y acá tenemos la estructura del sujeto, que es MD, NS y siberiano, ¿no? Que es la raza de mi perrito, mi modificador directo, que es como un adjetivo calificado. Felizmente terminó el doctor. ¿Quién terminó felizmente? El doctor, mi sujeto. Se dice el doctor terminó felizmente. Entonces, doctor va a ser, tenemos la estructura, doctor, terminó mi núcleo del predicado, el modificador directo y doctor mi núcleo del sujeto, ¿ya? Vamos a ver qué otros ejercicios nos piden aquí. Dice, completa las siguientes oraciones con los circunstanciales que te piden. Por ejemplo, dice, Mauricio viajará. Hay que ponerle un circunstancial de tiempo. Recuerda que los circunstanciales, chicos, son elementos que aparecen en el predicado. Aquí vamos a colocar, Mauricio viajará mañana, el próximo mes, hoy día, viajará tarde o temprano. Tú completas aquí la oración con cualquier circunstancial, pero que indique tiempo. Aquí en la 2, modo, ¿cómo hacemos las acciones? José juega, podemos decir juega alegremente, juega velozmente, de repente está jugando partido, juega concentradamente, de repente está jugando ajedrez. Entonces tú le colocas aquí un adverbio, juega bien, juega mal, cualquier elemento, sintagma que exprese el modo. Ya recuerda que los adverbios de modo terminan en mente, o si no le pones bien, mal o juega así simplemente. Compañía, él irá con su mamá, de repente la vacuna, él irá con su hermana, con su prima, con su papá. Le pone siempre el con, esa preposición, y luego el nombre de la persona que lo acompaña. Irá con su amigo, con su amiga, con su mamá, con su primo, etc. Negación, dijo que no irá a la fiesta, dijo que no saldrá a pasear, dijo que nunca probará ello. Entonces, colocas aquí cualquier adverbio de negación, no, nunca. Dijo que jamás saldrá de noche. Lugar, vive en Agustino, vive en Villa Salvador, vive en Villa María, vive en Campoy, vive en Mango. Colocas dónde vive, el nombre del lugar. Puedes colocar un sustantivo propio o también un adverbio de lugar. Vive lejos, vive cerca, vive aquí, vive allá, vive arriba, vive abajo, etc. Ana faltó. ¿Por qué? Vamos a colocar aquí la conjunción explicativa porque. Ana faltó porque estuvo enferma. Ana faltó porque tuvo que ir a vacunarse. Ana faltó porque se levantó tarde, etc. Ya pones ahí eso. Él comió. ¿Cuánto comió? Pones ahí cuánto comió. Comió mucho, comió poco, demasiado, etc. Y afirmación. Colocamos aquí, ella sí se casará, ella sí presentó su tarea, ella sí quiere más fruta, etc. ¿Ya? Muy bien, chicos. El tema ha estado bastante bueno porque nos ayuda a repasar lo que ya hemos aprendido acerca de los sintagmas. Aquí te piden, chicos, en tu tarea,
tú vas a reconocer los objetos directos y luego lo vas a reemplazar por los pronombres lo, los, la o las, nada más eso. ¿Ya? Por ejemplo, el panadero hornea. Vamos a completar primero el objeto directo. Tienes que poner qué cosa hornea el panadero para ubicar el objeto directo. El panadero hornea, por ejemplo, que si yo pusiera queques, este es mi objeto directo. Lo que yo coloque acá va a ser mi objeto directo. Y esto es mi objeto directo, ahora me piden que yo lo reemplace. Voy a ponerles un ejemplo. Entonces voy a poner el panadero, ya no voy a colocar queques, tengo que reemplazar ese objeto directo. Como son varios queques, y son los queques, es un sustantivo de género masculino y número plural. ¿Cuál de estos pronombres pertenece al género masculino y número plural? A los. Entonces digo, el panadero los hornea. Lo que se trata de hacer es reemplazar, chicos, a este objeto directo por estos pronombres. Tienes que saber, tienes que darte cuenta y analizar si el objeto directo es de sustantivo femenino, masculino, singular o plural. Si es masculino singular, usas el pronombre lo. Masculino plural, usas el pronombre los. Femenino singular usas el pronombre la y femenino plural es el pronombre las. ¿Ya? Para poder hacer el reemplazo tienes que colocar el pronombre antes del verbo, siempre el pronombre antes del verbo. Mira, antes del verbo. ¿Ya? Y ya no colocas al objeto directo escrito porque este los lo está reemplazando. Este reemplaza ¿a quién reemplaza? A queques. Un ejemplo más. Rosalía compró medallas. Imagínate que compró medallas. Voy a reemplazar. Entonces digo Rosalía, ya me dijo la Miss que el objeto directo va a ser reemplazado por un pronombre. Entonces aquí debe estar el pronombre, voy a dejar espacio. Antes del verbo, dijimos antes del verbo. ¿Qué cosa compró Rosalía? Las medallas, sustantivo femenino plural. ¿Cuál uso? Las. Entonces digo Rosalía las compró. Así ya, chicos, voy a reemplazar a mi objeto directo por un pronombre. En este caso el pronombre las. Entonces tú aquí, ¿qué vas a hacer? Voy a agregar al objeto directo y luego lo voy a reemplazar. ¿Cómo lo reemplazo? Escribiendo la misma oración y colocando este pronombre antes del verbo. Y obviamente ya no coloco el OD, que está escrito a través de un sustantivo, porque este pronombre lo está reemplazando. Muy bien. Y en la 2 te piden, identifica el verbo, subraya el OI y reemplázalo por lo les. Mira, mientras el objeto directo se reemplaza por los pronombres lo, los y la las, el objeto indirecto se reemplaza por los pronombres le y les. Te dice aquí que subrayes el OI. Recuerda que el OI es la persona que recibe algo en beneficio o en perjuicio. Flavio compró flores. ¿Para qué? Para su mamá. Mira, en beneficio está recibiendo unas bellas flores. Entonces, como mamá es una sola persona, sustantivo, en este caso singular, voy a poner Flavio. En este caso, le compró flores, porque es una sola persona, donde le es el objeto indirecto. Es un pronombre que está reemplazando al modificador, al objeto indirecto mamá. Está reemplazando al objeto indirecto mamá. ¿Ya? Muy bien, aquí. Vamos a ver aquí, miren. Francisca entregó dulces a sus nietos. ¿A quién les entregó? A sus nietos. Voy a subrayar aquí mi objeto indirecto. Y aquí lo voy a reemplazar. Pero son varios nietos. Entonces aquí debo ponerle, no, debo ponerles. ¿Por qué les, mis? Porque son varios nietos, son muchos, número plural. Entonces todo depende de que tú reemplaces por le o les y analices si el objeto indirecto está en número singular. Si está en número singular, lo reemplazo por le. Si está en número plural, por les. ¿Sí, chicos? Muy bien, aquí está el objeto indirecto. Recuerda que el objeto indirecto siempre está encabezado por a. Mira, te lo estoy subrayando el objeto indirecto. O por para. Mira, ya te estoy ayudando, ¿eh? Estoy subrayando el objeto indirecto, te estoy subrayando aquí. Vas a reemplazar nada más. Ya te subrayé todos los objetos indirectos. Termina el circunstancial. En negrita están los circunstanciales. En negrita, acá está. Mira, en negrita están los circunstanciales. Tú lo que vas a hacer es colocar qué tipo es. Eduardo jugó muy bien. Modo. Pongo C punto, modo. C punto es circunstancial. Yo no fui a tu fiesta porque no me invitaste, circunstancial de causa. Mi amiga vendrá mañana temprano, a tiempo. Yo iré al cine con César, compañía. Nicolás sí conoce Amazonas, afirmación y viajará mañana a España. Muy bien, chicos, gracias por participar. Espero sus tareitas el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Gracias. Terminen, por favor, con los cuadritos y el crucigrama, que es ya un tema lúdico. Bien, chicos, gracias. Nos vemos, chicos, el día de mañana. Cuídense.